Ya estamos grabando. Bueno, pues vamos a empezar en el tema primero, que es la educación en la antigua Grecia. En cualquier momento, pese a que estemos grabando, no importa, podéis interrumpir, me podéis preguntar alguna duda, con toda tranquilidad. Bien. Si veis el libro, los que tenéis el libro, lo abréis en la página 7, el tema primero, que está preparado por el profesor Javier Vergara, la educación en la antigua Grecia. Fijaos bien, he resumido un poquito todos esos apartados para que tengamos una visión más global. Tenemos un primer apartado del contexto histórico, el 1.1, el contexto histórico. Luego vamos a hablar del ideal educativo, lo que los griegos llamaban la paideia. Esta palabrita nos va a salir continuamente, paideia. Entender la educación en un momento determinado de la historia es entender qué es lo ideal para ellos. Nosotros ahora tenemos nuestro ideal educativo. ¿Me queréis decir un rasgo característico de nuestro ideal de la educación? Yo os voy a decir uno que no es, la memorización, ¿verdad? Parece que hoy está un poquito trasnochada, aunque hay que ejercitar la memorización, ¿no? Pero, por ejemplo, si os digo el pensamiento crítico, veréis que, o el pensamiento democrático, la educación democrática, veréis que esto forma parte de nuestro ideal educativo, ¿no? A veces les llamamos proyecto educativo, ¿verdad? Bien, pues vamos a analizar el ideal educativo de Grecia. Pero Grecia es muy, a lo largo del tiempo ha ido cambiando, por lo tanto vamos a hablar de la Grecia arcaica, vamos a hablar de Esparta y vamos a hablar de Atenas. Antes hemos hablado de Platón, Aristóteles, Atenas. De Esparta, ¿qué os suena? ¿Qué os suena de Esparta? ¿Cómo eran los espartanos? Guerreros, militares, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ver cómo la educación en Esparta y la educación en Atenas y la educación en la Grecia arcaica son diferentes. Bien, una vez que hemos visto cuál es el contexto histórico, hemos visto cuál es el ideal, vamos a ver la concreción. ¿Cómo se concreta eso? Se concreta en lo que sería la educación no formal que llamamos hoy, la educación no formal e informal, que es la educación en la familia, la educación en contextos no formales y la educación formal. Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar. La educación en Grecia en la familia y la educación formal. Vamos a hablar un poquito de quién, los agentes, las instituciones, los contenidos, los niveles. Bien, esto es lo primero que tenemos que hacer siempre en cada tema. Ubicarnos un poquito de qué vamos a hablar, un primer esquema. Bueno, pues vamos a empezar por el contexto histórico. Lo tenéis ahí, en la página 19. Vamos a seguir literalmente, repito, el contexto histórico, el punto 1. Bien, la primera idea que os aparece en la primera línea es: no constituye una cultura homogénea ni precisa en el tiempo o en el espacio. Es decir, lo que llamamos la educación en Grecia, tendríamos que decir mejor en propiedad, las distintas concepciones de la educación en Grecia. Porque vamos a ver un lapsus de tiempo amplio y vamos a ver una diferenciación geográfica muy importante. Por lo tanto, no constituye una cultura homogénea y un poquito más adelante os va a decir, es una cultura tremendamente fecunda que asenta las bases de la cultura occidental. Nuestra forma de pensar es griega. Nuestra forma de pensar es griega, es romana y es judeocristiana. Estas son las tres fuentes de la civilización occidental. La fuente griega, la fuente romana y la fuente judeocristiana, que como veremos a lo largo de esto se van entremezclando. El primer tema, Grecia; el segundo tema, Roma; el tercer tema, el paleocristianismo. Vais a ver un poquito la contribución y nos vamos a sentir identificados. Bien, vamos a diferenciar 4 etapas. La primera etapa vamos a llamarla el periodo heroico. El periodo heroico, siglo
octavo y séptimo antes de Jesucristo. Ya veis que vamos hacia abajo, conforme nos vamos acercando hacia Jesucristo, hacia el año cero, pues vamos disminuyendo los siglos. ¿Por qué le llamamos el periodo heroico? Por los valores. Valores de honor, de heroísmo, de laboriosidad. ¿Y de dónde salen todos estos valores? Pues hoy día, fijaros bien, si preguntamos a los chavales de dónde sacan sus valores, pues seguro que tenemos que remitirnos a series de la televisión, a películas, a Harry Potter, en sus tiempos. Es decir, son grandes hitos o momentos que de alguna forma impregnan la cultura. Bueno, pues esto también ocurría ahí. Y en vez de Harry Potter, pues teníamos a Homero y a Hesíodo. ¿Homero os suena? ¿De qué? ¿De la Odisea y la Ilíada, ¿verdad? Bueno, pues la Ilíada y la Odisea eran los grandes manuales donde los griegos imbuían todos estos valores de heroísmo, de honor, etcétera, etcétera. Y formaba parte del currículo, les enseñaban a leer a estos autores. Y Hesíodo, tal vez menos conocido, pero que luego veremos que era otro hito importante. Tenemos la segunda etapa, que es el influjo de la polis de Esparta. Fijaos bien que estamos hablando de ciudades-estado. Esparta era una ciudad-estado, Atenas era una ciudad-estado y había otras ciudades-estado. Bueno, por lo tanto, fijaros bien que aquí utilizamos dos criterios. El criterio temporal, periodo Esparta, siglo VII a V antes de Jesucristo, y Atenas, siglo V y siglo IV. Pero también utilizamos el sentido espacial, una situación Esparta y una situación geográfica Atenas. Bien, luego veremos más adelante cómo la educación espartana es una educación militarista, colectivista, donde el individuo no cuenta nada, sino cuenta la colectividad. Y luego en Atenas tenemos ya lo que hemos dicho antes, Aristóteles, Platón, Sócrates, Aristófanes, etcétera, etcétera. Siglo V antes de Jesucristo y siglo IV. Y a partir del siglo IV viene un poco la decrepitud de Atenas. Pero esta decrepitud política no se acompaña de una decrepitud cultural, porque sigue vigente esa gran cultura de Atenas, lo que se llama el helenismo, que en sentido estricto va del 323 al 30 antes de Jesucristo, que hace una síntesis de todo lo anterior, pero que en sentido laxo se va a prorrogar mucho más en el tiempo, porque los romanos van a coger el helenismo, van a coger y lo van a incorporar a su cultura, así como otras culturas también. Nos vamos a encontrar tres rasgos comunes en la página 21. En la página 20 hemos hablado de las 4 etapas, y en la página 21 vamos a hablar de los tres rasgos comunes a todos estos periodos. El primer rasgo es la importancia del carácter religioso. El segundo, la antropología pedagógica, es decir, antropología es el estudio del hombre. ¿Qué concepto tenían del hombre? Y el tercero, el antropocentrismo, es decir, una cultura que está alrededor, que se estructura todo alrededor del hombre. Antropos, hombre, y centrismo, centrado. Fijaos bien, cuando estudiemos la Edad Media, veremos que es una cultura, en vez de antropocentrista, teocentrista. Y luego veremos en el Renacimiento cuando vuelve un poquito otra vez a recuperar ese antropocentrismo. Estas tres características del rasgos comunes. El carácter religioso, nada que ver con nuestra concepción de lo que hoy es la religión. Hoy cuando hablamos de religión pensamos en el cristianismo con todas sus modalidades, católicos, ortodoxos, protestantes, luteranos, ortodoxos, etcétera, etcétera, o pensamos en el judaísmo, o pensamos en el islam, o pensamos en el budismo,
y luego ya las religiones hindúes que nos quedan más lejos. Bien, tal vez alguna religión, el hinduismo, tenga un poquito más de semejanza. ¿Por qué? Porque los griegos eran politeístas y tenían dioses. Ejercían un papel de cohesión social, de aglutinar, de cemento social. Era una religiosidad más social que espiritual o intimista. No sé qué situación comparar con lo que hoy sería. Los dioses eran exactamente igual que los humanos. Si los humanos somos egoístas, había dioses egoístas. Si los humanos somos seres maquinadores, dioses maquinadores. Los que os guste este tema, entrar un poquito en internet y ver un poquito los dioses del Olimpo. Es entretenidísimo. Rivalizan entre ellos, se ponen la zancadilla, en fin. ¿Qué les diferencia de los hombres? La inmortalidad. Nosotros somos seres mortales y ellos son seres inmortales. Pero había como dioses más preferidos. Luego, cuando estudiamos los romanos tenían sus dioses domésticos en los lares. Bueno, pero no vamos a adelantar. Bien, por lo tanto, antropomorfismo de los dioses, con todas sus pasiones y sentimientos humanos, pero inmortales. El segundo rasgo, concepto del hombre. El hombre, para los griegos, era un ser dual, tenía una parte de materia y una parte de espíritu o de alma. Estaba compuesto como de 5 grandes dimensiones. Esto es muy importante porque luego la educación tiene que ver con esta concepción. 5 dimensiones claves: el cuerpo, el espíritu, el individuo, la dimensión social y la dimensión práctica. Y el tercer rasgo hemos dicho que es todo alrededor del hombre, el antropocentrismo. Es decir, una cultura que valoraba el racionalismo, el ser per se, uno mismo, diferente de los demás, el personalismo, la autonomía y, muy importante, la ética. Le da mucha importancia a la ética. Bien. 4 conceptos claves. Los tenéis en la página 22, el punto 6 ya empieza con el primer concepto clave. Y a partir de ahí, cada parrafito es un concepto clave. Primer concepto, logos. Segunda, paideia. Tercera, arete. Y la cuarta, tecné. ¿Os suena alguna de estas? ¿Cuál? La paideia. La paideia, ya lo hemos dicho un poquito, ¿no? Que es el ideal griego del hombre formado. Es la idea que todos tenían cuando pensaban en cómo debe ser un griego. Y esta paideia es diferente en Esparta y diferente en Atenas y diferente en la época arcaica, cuando vamos a ver. Bien, la paideia. Logos. En castellano tenemos muchas palabras que terminan en logos. ¿Os acordáis alguna? O en singular, logo, o logía. Psicólogo, psicología. Pedagogos, pedagogía. Entomólogo, entomología. Logos para nosotros significa el estudio de. Bueno, y es una especie de reducción del concepto más amplio que tiene en griego. En griego significa mucho más que el estudio, mucho más que la razón. Todo lo que distingue al hombre de los animales. Lo que para ellos era lo divino y noble que hay en el hombre. Ese es el logos. La versión griega del Evangelio, sabéis que los Evangelios se escribieron primero en griego y luego muy tardíamente en latín, ¿verdad? En el principio era el logos. Cuando habla de Cristo, dice, el principio era el logos. Ese es un concepto griego, logos. No es un concepto semítico. La cultura de Jesús. Bien, paideia. La arete es un concepto que nosotros no lo utilizamos. Esta palabra no tiene vigencia en castellano, ¿verdad? Significa la virtud o la excelencia. La virtud o la excelencia. Y
la imagen pues es el sabio filósofo, quien posee la verdadera virtud. Este concepto va evolucionando, como veremos, desde Esparta, en que la virtud se refería sobre todo a la virtud física, a las cualidades del buen guerrero. Sin embargo, va a ir evolucionando y en Atenas veremos que es importante lo físico, pero más importante todavía son todas las cualidades intelectuales, artísticas, toda esta dimensión más humanista o más espiritual. Y Tecné es la tecnología, el arte y la técnica. Oye. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya de la paideia arcaica, es decir, del ideal de la Grecia primitiva arcaica. Luego hablaremos de la paideia en Esparta y luego en Atenas. Estamos hablando, cuando hablamos de la paideia arcaica, de, fijaros bien, un largo periodo de tiempo, desde el 2500 antes de Jesucristo hasta más o menos 1150 años antes de Jesucristo. Todo este periodo, ¿no? Ciudades como Micenas, Noxos, etcétera, etcétera, pues tendrían mucho que ver en este periodo, ¿no? Luego lo vais a leer despacito, vais a subrayarlo. Si tenéis alguna duda, entrad en internet mismo, tenéis información muy valiosa y tal. Distintas invasiones, ¿eh? Van a ir pasando los dorios, aqueos, arios, etcétera, etcétera. Bien, y a partir del siglo VIII, antes de Jesucristo, recordad lo que hemos dicho, Homero y Hesíodo son dos referentes en lo que es la paideia, en definir la paideia. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la paideia en Homero y cómo es la paideia en Hesíodo. ¿Cuál es la idea en Homero, en la Ilíada y la Odisea? Pues el carácter heroico, los héroes, ese es el ideal. Dos partes de la educación del guerrero, la educación física y la formación cultural. Emulación, espíritu competitivo, etcétera, etcétera. Todos estos valores que van a estar vigentes, no solamente en esta época arcaica, sino también en Esparta y también en Atenas. Y la paideia de Hesíodo. Y Hesíodo tiene otro estilo. Tiene un libro de poesías que diríamos hoy, creo que es las labores y los días, no me acuerdo ahora, algo así, en el que describe las distintas épocas del año, lo que hay que cultivar en cada época, pero con un espíritu poético que da gusto, de verdad. Aunque no leáis más que 2 paginitas, entrar un poquito a esto. Y ahí tenemos los valores que recogen esta paideia, la laboriosidad, la sabiduría sencilla. Ya no hace falta el héroe homérico. Todo ciudadano puede ser virtuoso según estas virtudes. Por lo tanto, está pensando no solamente en el guerrero, sino está pensando en el labrador, en ese pequeño terrateniente que puede acrecentar su tierra y su riqueza y desarrollar una serie de virtudes. Bien. Pasamos pues a la paideia espartana. Y el ideal de ciudadanía, lo que llamaban la politeia, es decir, paideia, ideal educativo, politeia, polis, la polis es la ciudad, politeia, el ideal de cómo es la ciudad. Pues era militarizado. Bien, los espartanos eran aguerridos conquistadores. Les gustaba conquistar otras ciudades, otros territorios, y esto tenía su precio. Y es que al final necesitaban mantenerlas. Si uno conquista un terreno y no tiene suficiente ejército ni fuerzas para mantenerlo, pues igual que si no lo hubiese conquistado, ¿no? ¿Esto qué llevaba? A que los ciudadanos libres tenían que convertirse en soldados. Fijaos bien, los ciudadanos libres tenían que convertirse en soldados. Y había distintos tipos de ciudadanos. Los de, por hablar de alguna forma, los de primera categoría, los de segunda y los de tercera. Los eupátridas eran los ciudadanos libres, con todos los derechos políticos. Luego teníamos los periecos, que eran hombres libres también,
pero dedicados a la agricultura, a la artesanía, al comercio. Ahí va, y entonces los eupátridas, ¿a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? A hacer la política y la guerra. Eran guerreros, eran militares. Era el máximo nivel de ciudadanía, no era el agricultor, sino era el homérico, no era el hesíodo. Los valores de Hesíodo son los valores de los periecos. Los valores de Homero de la Ilíada y la Odisea son los valores de los eupátridas. Y luego teníamos a los pobres ilotas. Los pobres ilotas, que eran pues una especie de esclavos, sujetos a la tierra sin derecho alguno. ¿Cómo era la educación espartana? Pues, ya hemos dicho, del ideal homérico, pero fijaros bien que en Homero había un heroísmo individual. El héroe era una persona, el que le ocurrían todas las vicisitudes y tenía que luchar y salir adelante, etcétera, etcétera. Los que hayáis leído la Odisea, pues veréis, a Odiseo, pues a Ulises tremendamente en quehaceres de salir adelante, etcétera. Bueno, este ideal para Esparta no le acababa de encajar, porque enfatizaba mucho la dimensión individual. ¿Y qué les interesaba a estos? El grupo, el formar la patrulla, el equipo, el batallón, es decir, un heroísmo colectivo, una concepción colectiva. Por eso dice ahí, del ideal homérico del heroísmo individual se pasa a un heroísmo del amor a la patria. La individualidad queda subsumida en la colectividad. Luego en Atenas veremos que no. Pero aquí uno era, en fin, su nombre se escribía con minúscula, para que nos entendamos. Y el nombre de Esparta, de la colectividad, se escribía con mayúscula. El valor del uno estaba supeditado al valor del conjunto. Bien, no hay escuelas propiamente dichas. Así como luego en Atenas veremos escuelas, aquí no hay. Se educan en el campamento militar. Hasta los 7 años, en la familia. Y de los 7 a los 20 años, el Estado se hace cargo de ellos. Y me diréis, de los chicos, claro, de los chicos. Los militares. Las chicas se quedan en casa. Por lo tanto, ya veis, una concepción muy peculiar. Muy bien, pues el próximo día seguiremos con la paideia ateniense y luego ya hablaremos de las concreciones de la educación familiar y la educación formal en las escuelas. Muy bien.